Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 16 de octubre. Año 1955, carrera número 160. Ganaba Juan Gálvez con Ford en 5 horas 37 minutos a un promedio de 143 kilómetros, 196 metros a la hora. En el segundo lugar llegaba Juan Carlos Navone, tercero Rodrigo Dali, cuarto Daniel Musso, quinto Enrique Costañola, sexto lugar para Alberto Escali, séptimo Felipe Mantiniano, octavo Luis Ferrari, noveno Ernesto Baronio y décimo Ángel Tomás Rienzi. El promedio 143 kilómetros, 195 metros a la hora. Ganadores de circuito. Primera vuelta la ganaba Oscar Gálvez, la segunda Logulo y Marco Ciani empataban, la tercera Gálvez y la cuarta Juan Gálvez también. Los clasificados corrían con Ford, excepción de Mantinian, Tejerina y Alé, que lo hacían con Chevrolet. Se habían inscrito 58 corredores, de los cuales largaron 50. El trazado enlazaba Mercedes, Navarro, Chivilcoy y nuevamente Mercedes, siendo recorrido en 3 oportunidades y se disputaba bajo el reglamento técnico de la nueva Fórmula B. Año 1966, carrera 409, Vuelta de Junín, Automoto Club Junín, circuito de 77 kilómetros, recorrido en 7 oportunidades. El ganador era Juan Manuel Bordeu con Chevrolet en 3 horas 2 minutos 59 segundos a un promedio de 177 kilómetros, 65 metros a la hora. La entidad organizadora, el Automotoclub Junín, había establecido un trazado de 77 kilómetros 600 metros de extensión. Los competidores largaron en la Ruta Nacional 188, pasando por La Placete, Bayuca, El Eucaliptos, Baigorrita y regreso al punto de partida, que fue recorrido en 7 oportunidades para completar 543 kilómetros de carrera. Durante la tarde del sábado se desarrollaron las pruebas de clasificación, donde obtenía el número 1 el Chevrolet de arrecifeño Carlos Alberto Pairetti, seguido de Rubén Rux, César Horacio Manlati, José Manzano, Mario Tarducci, Nasif Estífano, Ángel Teodoro Rienzi, Eduardo Casá, Juan Manuel Bordeu, Sandokan II, Carlos Menditegui, Rodolfo de Álzaga, Oscar Cabalén, Carmelo Galvato, Osvaldo Tosti y el resto de las 50 máquinas habilitadas. A 800 metros del control, la curva de subida al pavimento mostraba la carrera como si fuera a estar en un palco. Pero allí no ocurrió una verdadera desgracia. Aparte del público imprudente, la policía ineficaz y la escasa señalización, se dieron todos los elementos para darse una idea muy completa de lo que sucedía en el resto del circuito. Por ejemplo, en la primera vuelta más de media docena de competidores siguieron de largo, sea por visual obstruida, sea por señalización deficiente, por error de cálculo o porque allí el pavimento les ofrecía peralte negativo, puesto que no se lo tomaba en plena curva. Lo cierto y curioso es que todos los que se fueron de viaje a la zanja lo hicieron en la primera pasada, mientras que en las otras 6 se cuidaron bastante, demostrando una vez más que la práctica enseña. Sin embargo, lo más notable es la manera de irse afuera. Cuando normalmente el exceso de velocidad deriva en una enroscada del tren trasero o en un trompo más o menos violento, los TCistas preferían seguir derecho sin intentar la maniobra elemental con el volante. Claro está que la excepción era Nasif Estífano, quien le erraba al límite por una cuestión de micrones nada más, después de haber cortado nada menos que a los 100 metros, intentando hacer una de las mejores maniobras que le permite su calidad, meter la nariz en el frenaje. En cierto modo, así da gusto irse afuera. En otra ocasión, Bordeu mostraba 2 veces por qué gana carrera. Una, cuando metió el Chevrolet en plena aceleración entre el Ford de Rienzi y el público, después de salir de la tierra del trompo de Estífano y de vivorear entre otros 2 competidores. La segunda, cuando impostó la curva doblando muy cerca del límite y se encontraba en la salida con la imprevista presencia de un rezagado que se reabastecía tranquilamente sobre la trayectoria ideal del Chevrolet. Entonces Bordeu daba el volantazo justo, ampliaba el radio de giro con la exquisitez necesaria como para no irse 1 centímetro más de lo necesario, después de acomodar las 4 ruedas con una armónica acelerada. Seguía de viaje como si nada hubiera ocurrido.
Las curvas de 90 grados muestran frecuentemente que el TC se dobla muy despacio, quizá más de lo recomendable para hombres que se arriesgan a manejar a más de 200 kilómetros. Pero para completar la lista de cosas que mostraba el viraje de la subida al pavimento, es necesario señalar que al menos por allí, Stefano y Charly Menditegui no pasaban demasiado juntos en ninguna de las 7 vueltas. Esto tiene que ver con el ardor del parque cerrado, donde el veterano polista proclamó: va a correr a Europa y después no me da paso en la tierra, llevándose 2 vueltas a remolque. Mientras que Stefano y su acompañante aseguraron que Menditegui jamás se acercó a menos de 300 metros del Falcon F100. Poco después de la largada, cuando aún flotaban los agresivos olores de las gomas que arrastran y los embragues que patinan, Carlos Pairetti y Rubén Rux se habían distanciado casi 10 segundos del resto, marcando promedios que orillaban los 200 kilómetros. Esta escapada duró poco más de una vuelta y fracción, es decir, hasta que Pairetti sacaba una biela y quemaba la junta de tapa de cilindros de Rubén Rux, mientras que Malnati iniciaba una serie de problemas con la correa del ventilador y Casá producía su insólito abandono. Con todos estos mutis, Ángel Rienzi trepaba hasta el segundo lugar, pero sin posibilidad de discutir la punta al Chevrolet de Balcarce, ya que tanto sobre pavimento con viento a favor como en la tierra con viento en contra, el 7 bancada siempre aparentaba tener más potencia para aprovechar. Desde atrás, el Falcon F100 de Nassif Stefano confiaba la tercera colocación a la habilidad de su piloto, cargando puente 350-1, a pesar de lo cual caía unas 500 revoluciones cuando pasaba del asfalto al polvo. Manzano, Calamanti y Menditegui, este último, con pérdida de tiempo para solucionar problemas de carga en su alternador, se mantenían a la expectativa. Desde la cuarta vuelta en adelante era un monólogo de Bordeu. Paulatinamente hacía disminuir el promedio de la carrera, regulando la distancia que lo separaba con el segundo. Hasta la sexta vuelta, el escolta era Rienzi, a partir de ahí Nassif. Menditegui quedaba tercero después de haber llegado al segundo puesto en la cuarta vuelta. Rubén Fulco, con Prandi de navegante, se clasificaba cuarto por segunda vez en el año, y quinto Rolo de Álzaga, con Falcon de 6 cilindros y 3 litros. Consiguiendo después de mucho tiempo que le bajen la bandera cuadro a las 2 unidades presentadas por Ford. De paso, el segundo puesto de Stefano significa la primera visita a un parque cerrado del Falcon F100. Galbato completaba la media docena con sus habituales problemas en la caja de velocidad. Esta vez no entraba la primera y la segunda, aparte de quedarse sin frenos en las últimas vueltas. En suma, ganaba un Chevrolet vigilado muy de cerca por los habituales Ford. Pero lo más importante es que Bordeu se acercaba a 3 puntos de Casá en la tabla del campeonato argentino, con la ventaja de anotar 7 triunfos limpitos, uno de 18 unidades en Mar del Plata y prometiendo un final electrizante para el Gran Premio. Ganaba entonces Juan Manuel Bordeu, segundo Stefano, tercero Menditegui, cuarto Fulco, quinto Álzaga, sexto lugar para Galbat, séptimo Bergamini, octavo Matías Eduardo, noveno Polinori y décimo lugar para Sandokan, segundo. El promedio del ganador 178 kilómetros, 101 metros a la hora. Récord de vuelta para Carlos Pairetti en la primera vuelta 188, 324 metros a la hora. En la primera vuelta el ganador era Casá, segundo Rux y tercero Carlos Pairetti. La segunda vuelta era para Pairetti, segundo Bordeu, tercero Charly Menditegui. En la tercera vuelta, primero Bordeu, segundo Pairetti, tercero Menditegui. Cuarta vuelta, sigue Bordeu al frente, seguido ahora por Rienzi, tercero Nassif Stefano. En la quinta vuelta, el ganador era Charly Menditegui, segundo Tarducci, tercero Bordeu. Sexta vuelta, el ganador Nassif Stefano, segundo Charly Menditegui, tercero Juan Manuel Bordeu. Séptima y última vuelta, ganador de la misma, Charly Menditegui, segundo Stefano y tercero Bordeu. El resultado final de la competencia lo daba como ganador a Juan Manuel Bordeu.